El perdón que libera el corazón. El perdón es uno de los llamados más profundos y desafiantes del Evangelio. Cuando Pedro se acerca a Jesús y le pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano, probablemente pensaba que estaba siendo muy generoso al decir hasta 7. En la cultura judía, perdonar 3 veces ya era considerado suficiente. Pero Jesús eleva el estándar de una manera que rompe toda lógica humana cuando responde: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. Con estas palabras, el Señor no está dando un número exacto, sino enseñándonos que el perdón no debe tener límites. El perdón cristiano no se basa en llevar cuentas, sino en reflejar el corazón misericordioso de Dios. Perdonar no significa negar el dolor, ni decir que la ofensa no fue grave. Hay heridas que marcan profundamente, palabras que humillaron, traiciones que rompieron la confianza, abandonos que dejaron cicatrices. Jesús nunca minimiza el sufrimiento humano, pero sí nos muestra el camino para no quedar presos de él. El rencor encadena el corazón, el perdón lo libera. Cuando no perdonamos, la herida sigue abierta y el dolor se renueva cada vez que recordamos lo ocurrido. En cambio, cuando decidimos perdonar, comenzamos un proceso de sanidad interior que solo Dios puede completar. Jesús une de manera directa nuestro perdón hacia otros con el perdón que recibimos de Dios. En Mateo 6, 14, 15, Él dice claramente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras son solemnes y nos invitan a examinarnos con honestidad. No es que ganemos el perdón de Dios por nuestras obras, sino que el corazón que ha sido verdaderamente tocado por la gracia de Dios se vuelve capaz de perdonar. Cuando nos cerramos al perdón, también cerramos nuestro corazón a la gracia. La Biblia nos recuerda cuán grande ha sido el perdón que Dios nos ha dado. Romanos 3:23 declara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay excepción, todos hemos fallado delante de Dios. Sin embargo, en Cristo, Dios nos ofrece un perdón completo y gratuito. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dios no nos perdonó parcialmente ni con reservas, nos perdonó totalmente, a un costo altísimo, la sangre de su Hijo. Cuando entendemos la magnitud del perdón que hemos recibido, nuestra actitud hacia los demás comienza a cambiar. Colosenses 3:13 nos exhorta: soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El modelo de nuestro perdón no es la conducta del ofensor, sino el perdón que Cristo nos dio. Él nos perdonó cuando no lo merecíamos, cuando aún éramos pecadores, cuando no teníamos cómo pagar nuestra deuda. En la vida diaria, el perdón se pone a prueba en situaciones muy concretas. En el hogar, cuando un esposo o una esposa hiere con palabras duras, cuando un hijo desobedece y falla una y otra vez, cuando hay decepciones que se repiten. En el trabajo, cuando alguien habla mal de nosotros, se atribuye un mérito que no le corresponde o actúa con injusticia. En la iglesia misma, donde a veces esperamos perfección y encontramos debilidades humanas. En todos estos escenarios, el perdón no es un sentimiento espontáneo. Es una decisión que tomamos delante de Dios. Perdonar no siempre significa que la relación se restaure de inmediato, ni que la confianza vuelva automáticamente. A veces el perdón convive con límites sabios. Jesús nos llama a perdonar, pero también a caminar en verdad. Sin embargo, aunque el proceso sea largo, la decisión inicial de perdonar es un acto de obediencia que honra a Dios. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Perdonar es un acto de madurez espiritual. Un ejemplo muy actual es el de las ofensas que se multiplican en las redes sociales. Comentarios hirientes, críticas públicas, malentendidos que se vuelven virales. Es fácil responder con la misma dureza, pero el Espíritu de Cristo nos llama a una reacción diferente.
Romanos 12:19 nos aconseja: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Cuando perdonamos, confiamos en que Dios es justo y que Él se encargará de lo que nosotros no podemos resolver. Finalmente, el perdón no es algo que podamos practicar solo con nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Jesús sabía que perdonar 70 veces 7 es imposible humanamente, pero posible cuando Dios gobierna el corazón. Cada vez que decidimos perdonar, reflejamos un poco más el carácter de nuestro Padre Celestial, y en ese camino experimentamos la libertad, la paz y la restauración que solo el perdón puede traer. Que hoy podamos mirar la cruz y recordar cuánto hemos sido perdonados, y que, desde esa gratitud profunda, aprendamos a perdonar a otros, no por obligación, sino como una respuesta de amor a aquel que nos perdonó primero. Que la paz de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo quede con ustedes. Muchas bendiciones.